Hola queridos hermanos, bienvenidos a este tiempo de conversatorio o de panel en donde hablaremos acerca del discipulado familiar, consejos, recomendaciones, experiencias de cómo se ve el discipulado familiar en la vida y en la rutina diaria de una familia común y corriente. Si estás viendo este video es probable que hayas visto el del sermón. Si no has visto el del sermón que trata acerca del discipulado familiar, yo te invito a que lo veas porque ahí estuvimos compartiendo acerca del fundamento bíblico de qué es y qué no es el discipulado familiar. Pero decidimos hacer este conversatorio para profundizar un poquito más en la práctica, en los aspectos prácticos del discipulado familiar en nuestro día a día. Y para eso, pues yo he invitado a 3 personas que probablemente ustedes ya conocen, pero de todas maneras, si no las conocen bien, yo los voy a presentar brevemente y voy a permitir que cada uno de ustedes comparta un poquito más acerca de su familia, de su matrimonio, de cuántos hijos tienen, en qué edades, porque eso va a traer riqueza a esta conversación. Así que voy a comenzar con Pablo Álvarez, Pablito le digo yo de cariño. Pablo es parte de esta congregación, ha estado aquí por años, seguro muchos de ustedes lo conocen, pero antes de estar trabajando aquí a tiempo completo en la iglesia, Pablo también fue parte de un ministerio que trabaja mucho en la parte de discipulado, Ministerios Precepto. Así que Pablito, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de tu familia? Gracias, Fabio. Es un privilegio, hermanos, acompañarles en esta mañana y bueno, que comienzo compartiendo que tenemos 22 años de casados con mi esposa. Mi esposa se llama Dajaya. Tenemos 2 hijos, ustedes ya los conocen. Paola tiene 19 años y Pablo Andrés tiene 17. ¿Y qué más les puedo comentar? Crecimos en esta iglesia prácticamente con mi esposa desde la adolescencia y nuestros hijos han sido parte también. Brenda Castro de Ortiz. Así que Brenda está trabajando actualmente aquí en la iglesia y estás a cargo de todos los ministerios infantiles, pero cuéntanos un poquito de tu esposo, tu matrimonio y cuántos hijos tienes. Gracias, Fabio. Hermanos, qué bueno poder saludarlos. Pues mi esposo, el afortunado, se llama Gabriel. El Señor nos permite ya casi 15 años de matrimonio y tenemos 2 hijos, Marcos el mayor que tiene 13 y Lisa que tiene 10 años. Y por último, pues yo tengo el privilegio de tener aquí a la par mía a mi media naranja, a mi esposa Carol, pero voy a dejar que ella hable por nosotros y que diga un poquito de nuestro matrimonio y de nuestros hijos también. Gracias. Nosotros llevamos 9 años de casados y juntos tenemos 2 pequeños, Isabela que tiene 5 años y Andrés que tiene 3. Así que nosotros aquí creo que aportamos un poquito de la experiencia durante la crianza en esos primeros años y cómo pues esto puede lucir en el hogar. Así que es intencional la invitación a estos 3 hermanos porque vemos diferentes etapas de la vida familiar y de los hijos que yo creo que va a traer riqueza a esta conversación. Y hace poco fue publicado un libro acerca del discipulado familiar. No he podido leerlo, pero estuve leyendo algunos reviews, algunas reseñas del libro en donde el libro aborda 3 esferas o 3 áreas importantes en las que podemos llevar a cabo la labor del discipulado en el hogar. Y yo quisiera partir de este libro y de lo que este libro presenta, estas 3 áreas, para iniciar la conversación, porque me pareció muy interesante y las 3 áreas son el tiempo, los momentos y los eventos en la vida familiar y particularmente aplicado al discipulado familiar. Y esa primera esfera es la del tiempo. Yo sé que el tiempo es un reto para todas las familias, especialmente si hablamos en estos días de pandemia en donde pareciera ser que el tiempo abunda más porque estamos todos encerraditos en la casa, pero así como estamos todos encerraditos en la casa, el trabajo también está en la casa, el colegio también está en la casa, los quehaceres de la casa, todo se junta, se mezcla y el tiempo viene a ser un reto muy, muy importante y posiblemente una de las mayores excusas que nosotros o obstáculos que nosotros podemos encontrar a la hora de hablar del discipulado familiar. Así que, Brenda, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo han manejado ustedes los tiempos para discipular a sus hijos en el hogar?
El tiempo sin duda que es de verdad uno de los factores que hoy en día nos puede abrumar en cierta manera, como tú decías, por esa demanda que tenemos de tantas cosas. Entonces lo primero es la intencionalidad en el tiempo. El decir, vamos a apartar este tiempo pero con la intencionalidad viene también la actitud, porque no es que yo esté apartando este tiempo y entonces, ni modo, me toca ahorita, sino la actitud que tengo para apartar ese tiempo. En nuestra familia es una vez a la semana, no necesariamente es a la misma hora, porque eso depende de tareas, de a qué horas regresa mi esposo del trabajo o a qué horas podemos hacerlo, pero sí en el momento de apartarlo, en esa intencionalidad lo que buscamos es que de verdad tengamos la actitud correcta, no solo de apartar el tiempo, sino decir, ok, estamos aquí porque nuestras cuentas están arregladas los unos con los otros y es así como ya el tiempo entonces se vuelve algo que sí va a ser edificante para todos. Quizá a mí me gustaría agregar también, aparte de intencionalidad, como tú lo mencionabas, y de actitud, es también la convicción del por qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque cuando nosotros como creyentes, como familias, entendemos que la palabra del Señor, que el instruirnos, que leerla, meditarla, estudiarla, es lo que nos alimenta, entonces tiene mucho sentido que dentro de nuestras rutinas esté ese tiempo bien diseñado y especial para el estudio de la palabra, porque entendemos que como familia es nuestro alimento y el alimento que nos sostiene, que nos permite enfrentar lo que viene a través de la vida. Entonces es empezar también por entender que esto es la verdad que cada uno de nosotros necesita, ¿no? Y brevemente, si puedes describir cualquiera de los tres, ¿cómo se ve ese tiempo en la práctica? Porque cuando hablamos de discipulado familiar, muchos no saben cómo hacerlo, muchos no saben o no se creen capaces de hacerlo, porque dicen, pues yo enseñarle Biblia a mis hijos como muchas veces se sienten incapaces, como que no tienen el conocimiento para hacerlo y para transmitir. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Cómo se ven esos tiempos en la práctica? Tal vez me gustaría aportar en ese sentido. Yo sé que tanto Carol como Brenda van a exponer puntos similares, pero tal vez en la etapa donde nosotros nos encontramos como familia, pensando en Paola, que es universitaria, y Pablo Andrés a punto de graduarse, el tiempo todavía se vuelve más complejo. Entonces ha sido tal vez no buscar un tiempo específico, pero ya se ha vuelto un hábito en Dajaya y en mí, buscarles en su cuarto o buscarles en la sala y tener tiempos breves con ellos, de saber, por un lado, cómo están, pero también compartir algo que el Señor tocó en nuestro corazón, o que ha hecho un eco, ha empezado un eco en nuestra mente con algún pasaje bíblico, pero son tiempos breves, pensando en el tiempo de ellos, y obviamente como están tan llenos de tareas y tanto que estudiar, creo que ha sido significativo que sea un tiempo breve para ellos. Ahora, hablando ya que mencionaste esto de que las dinámicas cambian dependiendo de las etapas, porque eso es cierto, y es lo que me gusta de esta conversación, es porque tenemos representadas diferentes etapas de familias, de edades de nuestros hijos. Pero yo te quiero preguntar, Carol, ¿estas dinámicas y espacios han cambiado en la medida en que los hijos van creciendo? O sea, ¿el discipulado familiar se ve igual en todas las etapas de la vida? ¿O cómo debemos ir adaptándonos? Porque puede ser que algunos nos preguntemos que iniciamos con esta rutina y pensamos sostenerla por el resto de la vida, o esas rutinas se van adaptando de acuerdo a los ritmos de vida y el crecimiento de nuestros hijos. Definitivamente que cambia. Puedo pensar en nuestra propia experiencia. Nosotros acostumbrábamos con los niños cuando eran bebés, ese tiempo de cambiarles el pañal, que a veces se puede volver un poco intenso, o de pronto el bebé no quiere o está desesperado. Pero recuerdo cómo nosotros empezamos a aprovechar ese tiempo del cambio de pañal a repetir algún versículo. Empezamos memorizando el Salmo 23 o cantando algún himno que nos recordara cierta porción de la palabra, pero pues ahora ya no existe el cambio de pañal. Entonces, no porque ya no exista quiere decir que ese tiempo ya no está, sino que esos tiempos se van transformando y lucen diferente. En nuestro caso,
no es que imaginemos o que querramos que ustedes imaginen este tiempo de discipulado como algo formal, en donde nuestros hijos de 3 y 5 años están sentados en silencio poniéndonos atención. Eso es lo que quisiéramos, pero eso no es realista con la edad de nuestros hijos. Ese tiempo luce caótico, ese tiempo es un tiempo en donde hay risas, hay distracciones, a veces hay llanto, a veces quizá alguno de ellos ya se quiera ir, y es que tenemos que entenderlo así, o sea, es una práctica familiar, pero que luce diferente y luce de acuerdo a la edad de nuestros hijos. Para nosotros es importante entender que ellos son chiquitos y tienen un tiempo muy corto de concentración. Entonces no podemos pensar en sentarnos a hacer un devocional de 15, 20 minutos que tenga diferentes partes, sino tenemos que tener en cuenta que la edad es chiquita y tenemos que hacer algo de 3, 5 minutos, 8 si mucho, que va muy de acuerdo a sus necesidades en este tiempo. Y aún en esos minutos, alguno se parará, alguno se empieza a rascar la pierna, pierde la atención. Y es entender que son niños y se están comportando como niños, pero no por eso yo dejo de cumplir mi labor de compartirles la palabra de diferentes maneras. Algunas veces puede ser con cantos, algunas veces será con la palabra, algunas veces a través de algún libro de apoyo que nos recuerde estas verdades de la palabra. Entonces sí luce diferente y como decía Pablo, o sea, me imagino al llegar a esas edades van a ir cambiando esos tiempos y va luciendo de forma diferente, no se va quedando igual. Ahora hemos hablado, Brenda, ibas a añadir. En cuanto a esto, porque algo que es interesante pensar en esto es que nuestros hijos van obviamente cambiando y creciendo y adquiriendo diferentes habilidades. Entonces, por ejemplo, cuando un niño empieza a leer, es tan bonito ver cuando tú puedes tomar un versículo, un libro, o sea, si tú le das a un niño un librito para que él empiece a leer, toma tu Biblia para que el niño sepa que lo que está en el libro está primero en la Biblia como palabra, y entonces el escuchar que él puede estar leyendo sus primeros versículos, eso de verdad es alentador y esperanzador. Y digamos, cuando ya pueden, mis hijos pues obviamente ya están en primaria alta y básicos, entonces hacemos un esgrima, un buscar perlas, un repetir versículos de memoria. Entonces es también pensar en qué habilidades ellos van adquiriendo, y esto nos puede llevar a saber que es una transformación completa como familia y no limitarnos a decir, bueno, es que esto es Biblia y esto es colegio, sino las mismas habilidades el Señor las da para que podamos aprender acerca de Él. Ahora hemos hablado acerca de lo que funciona. Esto es lo que nos ha funcionado, lo que hemos aprendido, pero así como hemos aprendido lo que funciona, yo quiero que compartan un poquito de las metidas de pata que hemos tenido nosotros, en donde el Señor ha tenido gracia con nuestras familias. Así que el que quiera compartir, no sé si Pablito quieres comenzar, si hubo alguna dinámica o alguna rutina que definitivamente no funcionó, y por qué no funcionó, porque de los errores también aprendemos. Ok, tal vez antes de contestar esa pregunta, solo me gustaría agregar que lo que voy a compartir o lo que he estado compartiendo no viene de mi propia inspiración, sino que tomamos el tiempo como familia para ver, para escuchar de mis hijos qué es lo que para ellos fue significativo y qué no funcionó, obviamente por las edades que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, de lo que no funcionó para nosotros fue tener algo sistemático, un día específico y una hora específica. Eso no funcionó. Lo tuvimos por un tiempo, posiblemente por un par de años, pero era muy complicado porque mi trabajo y el trabajo de Dajaya no compaginaban en horarios. Y en esa época específicamente, Dajaya entraba a la casa después de laborar tipo 9:30 de la noche. Y cuando ella tenía tiempo en la mañana, yo no. Entonces eso creaba que los niños no estuvieran relajados. Y bueno, por boca de ellos, eso no funcionó. Es el mejor testimonio. No sé si alguien quiere compartir otro error. Pues yo tengo que compartirles algo en cuanto a mi experiencia personal, y debo confesar algo aquí. Y uno de los errores es la comparación y la imitación. Tendemos a veces porque, wow, esta persona lo hace así, y no necesitamos imitar a nadie más que a Cristo, y no necesitamos comparar a nuestra familia
con la de nadie, porque cada familia tiene su propia identidad. Entonces, aunque nosotros como padres quizá no lo advirtamos también, porque sí lo sabemos, obviamente, nuestros hijos sí. Y entonces nuestros hijos vienen a decir, ay, mami, pero es que tú lo querés hacer igual que fulanita o sutanita. Y entonces así, tienes razón, nuestra identidad está en Cristo y Él nos ha dado una familia que le va a llegar a conocer a Él tal y como somos. Y quizá un error también que a mí me gustaría compartir de la misma experiencia es cuando se quiere hacer este tiempo forzado, no funciona porque se siente como una obligación y no es una obligación, es algo en lo que nosotros tenemos que encontrar deleite. Y lo segundo es cuando nos resistimos al cambio. A nosotros nos pasó que acostumbrábamos a hacerlo ya cuando iba a ser la hora de dormir, cuando ya estaban listos para ir a la cama nuestros niños, y en estas últimas semanas empezamos a notar que quizá ya no era el momento indicado, o sea, ya no había mucha atención, ya el cansancio pesaba un poquito más y el ser capaces de aceptar que las cosas van cambiando y también de reconocer esas necesidades en nuestros hijos, pues nos hace a nosotros buscar ese tiempo y ese espacio en otro momento del día. Y va mucho de la mano con lo que mencionaba Brenda, porque es importante que como familia nosotros mismos conozcamos cómo nos movemos, la rutina que cada uno de los miembros de la familia tiene y cómo podemos encajar dentro de eso, entonces, este tiempo de discipulado familiar. Hay algo que ustedes mencionaron al inicio de la conversación, y es que uno tiene que ser intencional, y es parte de lo que también mencionamos en el mensaje, en el sermón. Uno tiene que ser intencional, saber que esto es algo, no es opcional. El discipulado familiar no es algo que como padres decimos, lo hago o no lo hago, sino que es algo que el Señor realmente espera de nosotros. Pero al mismo tiempo no podemos encasillarlo, como decía Pablo, en algo tan sistemático, estructurado, porque el discipulado también es vida. El discipulado es vida, no es un programa de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, es vida. Y de la mano con eso sabemos que van a surgir naturalmente momentos en la rutina familiar, en el día a día con nuestros hijos, que van a servir como esos momentos especiales en donde podemos compartir el Evangelio. Y esa es precisamente la segunda esfera o la segunda área de la que quisiéramos hablar hoy. ¿Cuáles han sido esos momentos de la vida, de la rutina del día a día que resultan ser importantes y que no deberíamos desaprovechar para enseñar la verdad del Evangelio a nuestros hijos? Carol, ¿cuáles son esos momentos? Yo me atrevería a decir que todos, desde que nos despertamos hasta incluso cuando estamos durmiendo, porque tendemos nosotros a recordarle a nuestros hijos, mientras nosotros dormimos, el Señor no duerme, el Señor nos está cuidando, el Señor está despierto, pero todos. Puedo pensar en los momentos en los que nosotros como padres nos toca disciplinar a nuestros hijos. Es una oportunidad excelente para no lastimarlos, para no darles un castigo que se enfoca en la falla que cometieron, sino para más bien compartir con ellos y ponerle nombre a las cosas, ponerle nombre al pecado quizá que pudieron cometer, traerlos a la palabra y cómo ese mismo pecado muestra y expone nuestra necesidad del Señor, el que nosotros tenemos que acudir a ellos, y no es simplemente que lo regaño porque yo quiero que Él se porte como yo quiero que se porte, sino recordarles que esos son momentos en los que nosotros vamos a la palabra y vamos al Señor, si tenemos que pedir perdón, si tenemos que arrepentirnos y confesar lo que hicimos. Pero puedo también pensar en momentos en los que vamos en el carro, admirar su creación, el llevarlos a ellos, a enfocarlos en esas cosas que el Señor ha puesto en la tierra para que nosotros nos maravillemos, para que nosotros le alabemos, ver el cielo, los árboles, las aves, las personas, cómo son de diferentes, pero Dios las creó a todas a su imagen. Y hay un consejo que una mujer piadosa de aquí de la iglesia compartió conmigo cuando mis hijos eran más chiquitos, y era que ella, cuando sus hijos estaban en edades pequeñas, iban en el carro, ella los animaba a que cuando pasaba una ambulancia pudieran tomar un momento para orar por la persona que iba dentro, si iba enferma, para orar por las personas que iban dentro de la ambulancia que estaban atendiéndolo. Y es bueno que nosotros aprovechemos momentos así también para recordar a nuestros hijos que nosotros no somos el centro,
que hay más personas alrededor nuestro y que aunque no las conozcamos, nosotros igual podemos servirlas, nosotros podemos mostrar ese amor al prójimo, esa compasión también por el otro, y es parte de aprovechar estos momentos que surgen en la vida, en el día a día, si es de lavar los platos, dar las gracias por la provisión del Señor. Entonces yo podría pensar que no hay momento malo para desaprovechar y dejar de compartir con nuestros hijos o como familia al Señor y su palabra. Tal vez me gustaría aportar un poquito en esa área, y es si algo nosotros disfrutamos como familia, y nuevamente no es de mi propia cosecha, ¿verdad? Es algo que ellos expresaron muy puntual, fue el tiempo en el carro. Nosotros pasamos mucho tiempo en el vehículo haciendo colas para entrar al colegio. Bueno, compartíamos mucho tiempo en el carro. Entonces sí fuimos intencionales en poner la audiobiblia en el vehículo, y antes de ir al colegio siempre íbamos escuchando una porción de la palabra, y al llegar a la cola del colegio, entonces ya tenía preparado 2, 3 preguntas sencillas para que ellos pudieran contestar en base a lo que habíamos escuchado, y aprovechábamos a orar. Les preguntaba si ellos tenían alguna petición o que querían, sí, que oráramos por algo, y inmediatamente aprovechábamos ese tiempo. Pero sí fue un periodo largo de nuestra crianza, ¿verdad? Entonces creo que eso lo valoran mucho. Gracias, Pablito. Una cosa que a mí me gustaría aportar en este sentido es, miren, como Carol decía, los momentos son en todos, pero algo que tenemos que pensar es cómo yo me estoy alimentando para esos momentos. O sea, qué escucho durante el día, qué veo durante el día, porque eso que me va a alimentar diariamente va a marcar la diferencia en esos momentos en los que yo puedo decir, pensar en amar al prójimo. Una novela no lo va a hacer. Entonces, ¿de qué manera me alimento consciente de que esos momentos es donde ellos van a experimentar gracia, donde van a ser asombrados por quién es el Señor? Sí, hay algo que recordamos en el sermón, precisamente esa era una de las cosas que hablábamos en el sermón, que el discipulado familiar comienza en el corazón de los padres. No comienza cuando establecemos una rutina de devocionales o de discipulados o de estudio de la palabra con nuestros hijos. Pero también recordamos que el pueblo de Israel utilizaba estas filacterias, estas cajitas que se amarraban a los brazos o en la frente, que contenían pasajes bíblicos como una forma de mantener la palabra. Justamente esto que estás diciendo, Brenda. ¿Hay algo intencional que ustedes han hecho que les ha ayudado como individuos, pero también como familias, para recordar la palabra de Dios constantemente a ustedes mismos y a sus hijos? ¿Hay alguna práctica que ustedes hayan implementado en su familia? Similar a las filacterias, no que se amarren nada en los brazos ni en la cabeza, pero ¿qué han hecho en el hogar que les ha ayudado a recordar la palabra de Dios? Nosotros hemos impreso versículos, algunos tienen la oportunidad que ellos rellenen con bolitas de papel de China, algodón, pintura, pero con letra grande. Los colocamos en su habitación, en el espacio donde hacemos el colegio, en donde podamos leerlo en algún momento del día. Y como decía Brenda, es interesante darles a ellos también lo que ellos necesitan. En el caso de Isabel, ella está aprendiendo a leer, entonces el colocar letra que ella ya comprende en un tamaño que es adecuado para su edad, permite que ella también vaya hilando las sílabas y empezando a tener esta lectura por sí sola de la palabra del Señor. Esa es una de las prácticas. Otra ha sido tener tiempos de canto. Yo no canto. No son esos mis talentos, eso le corresponden a mi esposo. Sin embargo, yo sí he sido muy intencional en provocar estos tiempos de adoración en la casa, no que la música esté de fondo mientras nosotros hacemos las actividades, sino el decirles y llamarlos, en este momento vamos a cantar, y cantar canciones en donde podamos expresar gratitud al Señor, en donde podamos alabar su nombre, exaltar su nombre, reconocer su obra en nuestras vidas, de tal forma que ellos estén cantando
al Señor, pero también cantando la palabra del Señor. Los himnos, yo sé que para muchos de nosotros quizás eso suena anticuado, pero los himnos contienen esta palabra de una forma tan hermosa que a ellos les emociona cantarlo, y cuando tú los escuchas cantando pasajes de la Biblia en momentos en los que están jugando, o quizá te los recuerden cuando hay alguna preocupación, te das cuenta que estas pequeñas prácticas intencionales realmente están ya haciendo algo en su corazón y en su mente. En mi caso, pues una de las cosas es que ellos escriban. Ellos escriben los versículos o un salmo o algo que lo copian de la Biblia para escribirlo, subrayar, o sea, tener que subrayar ese versículo, subrayar palabras claves durante su tiempo de lectura. Entonces, ser más intencional en cuanto a eso, y sí, pegar lo que ellos escribieron. Bueno, Lisa es bastante creativa, entonces a ella le gusta hacer todo el margen, y entonces ya le buscamos un lugar especial a eso que se hizo para pegarlo, y es una de las maneras en las que también hemos llegado a memorizar un salmo completo, porque lo ponemos en un lugar donde todo lo tenemos que ver, y entonces cada vez que lo vemos lo tenemos que leer completo hasta memorizar. Pues sí, son algunas ideas que ustedes pueden ir tomando de la experiencia que el Señor nos ha permitido tener. Así que hemos hablado de tiempos, de tener tiempos intencionales con nuestros hijos para ejercer el discipulado familiar, pero también decimos que el discipulado familiar no se limita a tiempos programados, porque el discipulado es vida. Así que hablamos de momentos como estos en los cuales nosotros aprovechamos para sembrar la semilla del Evangelio. Pero la tercera esfera es la esfera de los eventos. La vida está llena de eventos, de etapas o puntos importantes que resaltan en la vida. El Señor, Dios mismo, nos enseña a través de esto a lo largo de la historia. Vemos cómo Dios ponía ciertos momentos, ciertos eventos en la vida del pueblo de Dios para recordarles. Quizás uno de los más comunes o que vienen a nuestra mente más rápidamente es la Santa Cena. Es un evento, pero es algo que nos ayuda a tenerlo presente, a valorarlo, a mirar atrás y a atesorarlo. Podemos pensar también en el bautismo como otro de esos eventos importantes que nosotros resaltamos. Ahora te quiero preguntar, Pablito, ¿cuál ha sido esos eventos memorables que ustedes como familia han celebrado y que han servido como testimonio, que han marcado la vida de tus hijos y de la familia? Bueno, puedo pensar en 3 eventos. No sé si celebrar es la palabra adecuada, ¿verdad? Uno fue el fallecimiento de mi abuelita, porque fue un momento muy crucial en la familia, pero donde resaltamos nuestra fe en el Señor, que mi abuelita iba a estar mejor con el Señor. Nosotros en casa solitos, los 4, lo vivimos de una forma diferente que el resto de la familia, porque sí celebramos de alguna manera que la abuelita ya no iba a sufrir más, que ya se había acabado la tristeza para ella, las necesidades físicas, y que iba a estar por siempre con el Señor. Entonces recuerdo ese. Otro es cuando finalmente el Señor nos llevó a nuestra casa, donde aprovechamos a hablar un poquito de las promesas del Señor y de su fidelidad, de cómo Él nos había llevado a ese lugar específicamente para que ellos lo pudieran disfrutar, pero también para hacer luz en esa colonia, ¿verdad? En ese residencial. Entonces, ese es otro evento donde solitos los 4 dedicamos la casa al Señor y decíamos, bueno, esto no es nuestro, Señor, sino que tú nos lo has dado en administración. Y el tercer evento, tal vez uno más reciente, bueno, ya a mi edad tengo problemas con las fechas, pero cuando cumplió 15 años Paola, fuimos intencionales en apartar un tiempo con ella, ir a cenar solos, recordar un poquito del amor que yo le tenía, y en ese amor imperfecto que es un ejemplo del amor de Cristo en su vida, pero que el amor de Cristo es mucho más grande. Entonces, si ella había experimentado hasta ese momento el cuidado de su papá y la dirección que pude haber dado y la tolerancia a algunas cosas,
pues el Señor la ama mucho más. Y recuerdo, entre otros detalles que tal vez compartiré en otro momento, en otra ocasión, es que ella porta un anillo en su dedo, que le recuerda no solamente la fidelidad y el amor del Señor, sino que también un compromiso con el Señor. Hasta ahí lo dejo. Y yo sé que nosotros podríamos pasar aquí hablando de todos los eventos, los momentos y los tiempos en que podemos ejercer el discipulado familiar, pero esperamos que esta breve conversación nos ayude a empezar a explorar esto, si es que no lo habían empezado a hacer. Esperamos que el Señor use esto como ideas frescas para este discipulado familiar, pero no queremos irnos sin antes tocar un último punto. Y es que decimos, sí, bueno, vamos a tener esos tiempos, sí, bueno, voy a aprovechar los momentos, sí, voy a aprovechar los eventos en la vida de manera intencional para discipular a mis hijos. Pero, ¿y los materiales? ¿O de dónde me invento yo estas rutinas y de dónde me invento yo lo que les voy a enseñar? Así que yo quiero que ustedes me compartan de la experiencia que han tenido, de los materiales que han pasado por sus manos y por sus casas. Si hay alguno que ustedes recomiendan para las familias, cómo llevar a cabo, qué les puede servir como un recurso útil para el discipulado familiar. Así que voy a comenzar aquí con Carol, porque quiero que todos participen. Bueno, primero yo siempre voy a decir la Biblia, la palabra del Señor. Vivimos en tiempos en donde tenemos muchos recursos en nuestro propio idioma, para niños, para adolescentes, para adultos, que tenemos que sacarle provecho, pero por encima de eso está la palabra del Señor. Es un poco complicado que nosotros tengamos siempre en cuenta que la palabra es nuestra autoridad, la que nos enseña, pero también la que nos muestra nuestro pecado, la que nos corrige, cuando la tenemos como una app en mi celular, en donde pues yo entro cuando tengo tiempo y ahí está en mi teléfono. Y la palabra es más que una aplicación en el teléfono, ¿verdad? Entonces la Biblia, el poder usarla, el abrirla, el que nuestros hijos nos vean leerla, tocarla y tenerla accesible en todo tiempo es lo primero. Como familia hemos encontrado otros recursos también. Está esta Biblia para niños. Esta es una Biblia de VIH-en-español.com. Hay para todas las edades. Esta es la intermedia, si no estoy mal, pero antes de esta hay 2 libros separados por testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, para mucho más chiquitos, con las páginas gruesas, encartonadas para que no se dañen. Pero esta es una Biblia que presenta la palabra de Dios como la gran historia, y eso nos gusta mucho porque la Biblia no es una colección de historias que resaltan personajes o héroes que tenemos que imitar, sino la Biblia de principio a fin pues nos muestra a Cristo, y esta Biblia nos gusta porque va presentando esta gran historia desde el principio, de tal forma que los niños puedan leerla de esa forma. Tal vez yo voy a aprovechar para mostrar, bueno, vamos a dejar los enlaces de estos recursos aquí en la descripción del video por si a alguno les interesa, pero de la mano con eso que decía Carol, la verdad es que cuando uno mira, lees la historia y al final siempre cada historia tiene una conexión con Cristo, que es justamente lo que Carol está diciendo. No es una historia separada, porque los niños siempre están acostumbrados a la historia de David, la historia de Daniel, la historia de Jonás, pero es la historia de la redención y cómo es que cada historia se conecta con Cristo. Eso es muy interesante y la verdad es que es muy enriquecedor, y es algo que nos gusta mucho de este material, es que cada historia hasta el final tiene una conexión con Cristo, una pregunta para relacionar y las respuestas que podemos compartir con nuestros hijos. Así que eso nos gusta mucho de este material. Y quizá como un plus, esta es una Biblia interactiva porque de hecho tiene una aplicación, en la parte de atrás se explica, una aplicación gratuita que se descarga en el teléfono o en la tablet, y que cada historia tiene un icono que uno escanea con el teléfono, y entonces te muestra imágenes para que los niños pues lo puedan encontrar quizá un poco más tecnológico o llamativo para sus edades. Un recurso más que nos quieras recomendar, Carol. Quizás son 3 en 1. 3 en 1. Aquí nos hace falta un libro que lo compartimos con otra familia, pero estos 3 libros son de Poema Publicaciones.
Son libros con ilustraciones preciosas, como les dije al inicio, en español. En este caso está El amigo que perdona. Nos enseña acerca de la amistad y el perdón. Este que se llama El jardín, la cortina y la cruz es la historia de por qué Jesús murió y resucitó para los niños. Y este que se llama La gran idea de Dios y es la historia de la maravillosa y colorida familia de Dios, cómo Dios nos creó a todos diferentes, pero todos a su imagen y semejanza. Y no los abro porque estos libros sí tienen algunas páginas sueltas, algunas que se han doblado, pero eso es de eso se trata. No tengamos la Biblia ni estos recursos como, cuidado, no los toques. Se trata de que ellos los usen, los lean, lleguen a ellos y encuentren en ellos estas verdades del Evangelio que nos recuerdan nuestra necesidad del Señor y que traen todo este crecimiento para nuestra vida. Así que estos son algunos de los que podemos compartir. No sé si tú quieres hablar también un poquito. Al final voy a hablar de uno más, pero Brendita, ¿qué tienes para...? Sí, algo que a mí me gustaría aportar en cuanto a los recursos es, miren, recursos hoy en día hay muchos y no debemos de frustrarnos en el sentido de que a veces están por encima de nuestro presupuesto. Así que cada familia tiene que entender que no, tal vez no podemos tenerlos todos y eso no tiene que dañar nuestro corazón, sino al contrario, llenarnos de esperanza porque Carol lo dijo al principio, es la palabra. Entonces, si no tenemos acceso a comprar un libro, pues dibujemos las historias para nuestros hijos, busquemos la solución y no nos quedemos, ay, sí, pues esos son bonitos, pero de aquí que yo los tenga, o sea, primero, ¿no? Y uno de los recursos que a mí me gustaría recomendar es que los niños puedan leer biografías de cristianos, de misioneros, porque es muy bueno que conozcamos la historia de cómo el Señor ha usado a hombres y mujeres valientes para hacerlo. Hay un sitio que es La Voz de los Mártires y hay videos muy bonitos para niños en los que pues se pueden tomar el tiempo de ver una película, el fin de semana de película y verlo, y son historias de misioneros alrededor del mundo muy, muy buenos en eso. Pero uno de los autores que a mí me gustaría recomendar es Paul Tripp. Él, pues la verdad es que para adolescentes, ay, pues sí, o sea, le conmueve a uno y sí le reta bastante. Él tiene podcasts, están en inglés, pero son muy buenos, muy esperanzadores para hacerlo. Y algo que tal vez en cuanto a los recursos, a mí me gustaría animarles es, cuando pensemos en un recurso, es pensar en que esto va a quedar para el tiempo. Si compran un libro, dedíquenselo a sus hijos, escriban una notita que les haga recordar el tiempo, la edad que tenían y escojan uno que quizá puedan guardar para los años, porque pues nuestros años aquí tienen un tiempo, pero no podemos visualizar qué tanto el Señor va a hacer en nuestros hijos, a través de nuestros hijos y cómo puede usarlos para bendición de otras personas. Gracias, Brendita. Tal vez sí me gustaría agregar, uno es innegable que la palabra del Señor es la primera herramienta o el primer recurso que tenemos para discipular a nuestros hijos, pero el segundo recurso que tenemos más accesible no tiene ningún costo. Tal vez nos lo recuerda Pablo en 2 Corintios capítulo 3, y leo para ustedes el versículo 3. Dice, es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino que en corazones humanos. La otra herramienta es nuestra propia vida. No podemos discipular a nuestros hijos si nosotros no somos discípulos de Cristo. Entonces eso sería como complemento. Nosotros atravesamos diferentes etapas, pero tal vez las más cercanas. Bueno, esta es la versión de niños del que les voy a mostrar. Este es un material de Ministerios Precepto. Ministerios Precepto se caracteriza por enseñar el método inductivo de la palabra del Señor. Y creo que eso ha sido fundamental para nuestra familia ya entrando en los años de la adolescencia, porque estuvimos resaltando cada principio para que ellos pudieran aprender un método de estudio bíblico por sí mismos. Y por boca de ellos nuevamente, eso ha sido fundamental para ellos.
haber aprendido un método fácil, pero a la vez profundo de la palabra del Señor. Y pues recomiendo este recurso. Es de Ministerios Precepto, tiene libros para niños, para adultos y para adolescentes, y lo pueden encontrar en línea también. Gracias, Pablito. Yo quisiera cerrar este tiempo recomendando un recurso que no solo es para niños de todas las edades, sino que yo creo que es para incluso toda la iglesia. Y es el Catecismo de la Nueva Ciudad, que también es de Poema. Tal vez algunos escuchan la palabra catecismo y se asustan porque suena como católico la cosa, pero catecismo es una palabra griega que quiere decir enseñar a través de la palabra o enseñar oralmente, y es una tradición de la iglesia cristiana a través de los años que se ha perdido en los últimos años. Y creo que este es un esfuerzo por recuperar esta instrucción que es de doble vía. No solo estamos enseñando a los niños las doctrinas, el fundamento del evangelio, pero también nosotros vamos aprendiendo, y la forma como está diseñado este libro es que son 52 preguntas que los niños van memorizando. Hacemos preguntas y respuestas, ese es el método. Hay una pregunta acerca de la palabra, hay una respuesta que los niños van dando, y los catecismos a lo largo de la historia tenían tres propósitos. Uno era explicar el evangelio, el segundo era proteger contra las herejías, y el tercero era crear una cultura diferente, formar un pueblo que se diferencia del mundo, que es lo que el Señor nos ha mandado. Así que cuando vean Catecismo de la Nueva Ciudad, no se asusten, pero es un excelente recurso. Tiene canciones en inglés. Si hay algunos de ustedes que tienen sus hijos estudiando bilingüe o que están aprendiendo inglés, pues es lo que nosotros estamos haciendo en casa. Estudiamos las preguntas en español y entonamos las canciones que están gratis en una aplicación en inglés, y nos ha funcionado muy bien. Así que con esto terminamos, mis queridos hermanos. Esperamos que este tiempo de conversación entre nosotros, de las experiencias y la gracia que Dios ha derramado en nosotros y en nuestras familias, haya servido para ustedes, para alentarlos, para traer ideas nuevas, y que estos recursos sirvan también como herramientas útiles en sus manos para llevar a cabo esta tarea del discipulado familiar. Así que el Señor les bendiga y que les use con poder en la tarea de discipular a la siguiente generación.